Cosechando amigos. Con Carlos Peláez. Bien, ya hoy invocamos la Cuchupedia y ahora dicen que viene la tercera parte de Peláez Flix. Un oyente nos mandaba que pidiendo a qué hora empezaba la tercera temporada de Peláez Flix con todo el episodio de ANCAP, a ver si en realidad dice no. Nos estafaron con la nafta. Pregunta. Nadie se acuerda del Flit, ¿no? No. ¿Usted nunca usó Flit en su casa? Sí, claro. El Flit, bueno, sí, claro. El viejo entendía Flit, lo que decía. el viejo y querido Porque Flit. ayer vi que alguien decía que está viendo las series en Netflix. Bueno, está bien. Sí, bueno, hay de todo. Si le funciona. Bueno, ya el año pasado habíamos hecho una serie, algunos lo olvidaron, con los Peirano, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo. Robo de los bancos, Sí. hicimos otra serie con el lavado de dinero en Uruguay. Y bueno, un poco para hacer memoria, simplemente, nada más, a propósito de esta historia, porque hoy llegamos al momento en que ANCAP ingresó al CTI. El lunes les contamos cómo un ignoto diputado colorado logró en 1936, plena dictadura de Gabriel Terra, liquidar por ley el monopolio de ANCAP legislado 5 años antes, y cómo el directorio del ente firmó convenios que permanecieron secretos durante 37 años, exactamente desde el 36 hasta 1973, para favorecer a un trust integrado por la Shell, Texaco, ESO y Atlantic. También como una serie de negocios con el cemento, el gas y bebidas alcohólicas significaron pérdidas estimadas en $450 millones hasta el año 2005. Ayer les contamos que en el año 97 el directorio de ANCAP, en el proceso de compra de la red de estaciones de servicio Sol en Argentina, eligió a una consultora cuyos principales estaban acusados de estafa en España, Brasil, Argentina y por el Congreso de los Estados Unidos y eran buscados por Interpol. Con los negocios en Argentina, ANCAP perdió $442 millones. Así se llega al 2005, cuando asume el primer gobierno de izquierda, fuente de todos los partidos representados en el Parlamento y también de la Federación de Funcionarios de ANCAP, coincidieron en afirmar que entonces ANCAP estaba al borde de desaparecer. Tenía una deuda de $350 millones, pero lo peor era que su infraestructura necesitaba inversión urgente a un costo de centenares de millones de dólares. Su primer presidente de este periodo fue Daniel Martínez, actual intendente de Montevideo. Ingeniero industrial mecánico de profesión, conocía muy bien a la empresa porque había trabajado en ANCAP durante 14 años, en los que entre otros cargos fue ayudante técnico en el Departamento de Mantenimiento de la División Combustible, ayudante de ingeniero y también fue presidente del sindicato. Una de sus primeras decisiones fue cambiar la estructura vertical de mando que él llamó de tipo militar, liquidando el cargo de gerente general y horizontalizando los cargos gerenciales. Martínez dijo entonces a la prensa en esa oportunidad que se buscaba una estructura de gestión mucho más en equipo, donde se focalizaran las gerencias y se armara un equipo de trabajo en coordinación estrecha con el directorio. Pero durante su intervención en la Comisión Investigadora del Senado, el vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, indicó que la remoción del cargo de gerente general respondió a un pedido del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y del entonces ministro de Industria, Jorge Lepra, que derivó en que durante ese periodo el comité gerencial funcionara como una gerencia colectiva. Fuentes del organismo, consultadas por el observador, indicaron que la de Martínez se trataba de una superpresidencia que asumió roles que trascendían su función, asumiendo funciones de ejecución de los lineamientos planteados por el directorio político. Mirado con perspectiva histórica, esos cambios debilitaron la institucionalidad y permitieron a la conducción política tener mayor libertad de ejecución. Esa libertad de ejecución fue lo que, entre otras cosas, terminó con la reciente solicitud de procesamiento de 2 gerentes. Martínez estuvo en la presidencia de ANCAP entre marzo del 2005 y febrero del 2008, cuando pasa a desempeñarse como ministro de Industria y Energía, y en la presidencia de ANCAP asume Raúl Sendic. En el año 2005 se había logrado un acuerdo entre el gobierno venezolano, presidido por Hugo Chávez, y el uruguayo, encabezado por Tabaré Vázquez, por el cual ANCAP adquiriría petróleo al estatal PDVSA mediante el pago del 75% del importe de cada partida a 90 días y el restante 25% financiado a 15 años, con 2 años de gracia y una tasa de interés irrisoria, 2% anual. Ese mecanismo estuvo vigente hasta mediados del 2015 y desde el principio fue visto como un generoso apoyo del gobierno venezolano para el financiamiento de los distintos planes de inversiones que tenía ANCAP. Ese acuerdo le significó a la empresa uruguaya acceder a un volumen de dinero estimado en unos $300 millones por año a un muy bajo interés.
pero que sí tenía un grave problema. ANCAP debía dólares, pero recaudaba pesos. Así la deuda con PDVSA alcanzó su punto más alto a los 870 millones de dólares en el 2015, cuando el gobierno uruguayo negoció su cancelación anticipada a cambio de una quita y el compromiso de Venezuela de que parte de ese dinero se utilice como contrapartida para la exportación de productos al país caribeño, según afirmó el diario El Observador. Así fue que la deuda de ANCAP pasó de 350 millones en el 2005 a 600 millones 2 años después. Allí terminó la gestión de Daniel Martínez. Luego, la deuda trepó a 1.000 millones de dólares en el 2009 y 5 años después ya superaba los 1.900 millones. En el 2013, ANCAP había pasado de ver un total de 2.200 millones de dólares. Para tener una idea de la magnitud de ese crecimiento, en el 2005 la deuda de ANCAP representaba el 2% del total de los pasivos del Estado uruguayo y en el 2014 había trepado al 6%. Eso quiere decir que la deuda de ANCAP crecía 3 veces más rápido que la del Estado en su conjunto. Mira. Informaba también el Observador. El Poder Ejecutivo tuvo que hacerse cargo de sucesivas recapitalizaciones. En el 2012 fueron 520 millones de dólares y en el 2016 fueron casi 900 millones de dólares. ¿Cómo se invirtió ese dinero? El año pasado, Raúl Sendic dijo que se construyó una planta desulfurizadora, se construyeron 2 plantas de producción de cal, se construyeron las plantas nuevas de cemento, se construyeron 4 plantas de producción de biocombustibles, iniciamos la construcción de la planta regasificadora, nueva flota de camiones, nueva flota de trenes, barcazas, inversiones en ductos, oleoductos, en explotación petrolera, en investigación. Ahí están los 800 millones de dólares, todo lo otro son mentiras. Esto lo dijo Raúl Sendic, ¿no? Pero si entramos al detalle, veremos otra realidad. La planta desulfurizadora en La Teja fue presupuestada en el año 2004 en 90 millones de dólares. En el 2008, por cambios y rediseño, había llegado a 170 millones de dólares. En el 2012, el costo trepó a 330 millones, pero al momento de su inauguración en el 2013, tuvo un costo final de 421 millones de dólares, según información proporcionada por las autoridades del ente. Además, preveía recuperar 30 toneladas de azufre por mes, pero nunca pasó de 5 toneladas. En este panorama, la fiesta de inauguración es una mera anécdota. Para las plantas de cemento Portland de Paysandú y Minas, se elaboró un plan estratégico en el 2007 por el que se invertirían 118 millones de dólares en reformas y mejoras. Pero en realidad, costaron 251 millones de dólares. Y según reconocieron las autoridades del ente, faltan 230 millones de dólares más. Es decir, de 118 millones se pasó a 481 millones. Tremendo. Entre estas cosas, en Paysandú hay un horno embalado sin instalar que costó 80 millones de dólares. En la investigadora del Senado, Héctor de Santana, gerente de petróleo, aseguró que la planta de minas ya está lejos de las canteras donde se obtiene la piedra, la materia prima para fabricar Portland, y en pocos años los costos de flete encarecerán muchísimo la producción. En tanto, en una planta de cal en 33 se estimaba una inversión de 45 millones de dólares, pero su costo final fue de 147 millones de dólares. Y lo más grave es que esa inversión se hizo por un solo cliente, la planta de Electrobras ubicada en Candiota. La planta de cal no ha dado ganancias y encima hubo que pagar unos 10 millones de dólares de multas por la calidad de la cal que ANCAP compró a empresas uruguayas antes de construir la planta. Por el negocio con la transportista y los adelantos de dinero fue solicitado el procesamiento de un ex gerente de Cemento del Plata. La planta de Alur en Paysandú costaría 80 millones de dólares, según dijo Sendic en su momento, pero terminó costando 147 millones de dólares. Y también fue motivo de solicitud de procesamiento de su ex gerente por un presunto delito de estafa. Sobre la regasificadora, un sueño por ahora, el sitio UIPRES informó en febrero que las pérdidas de la empresa Gas Yago, el consorcio estatal que construía la frustrada obra de la planta regasificadora, alcanza ya los 155 millones de dólares. De esos 155, hay 42 millones que corresponden a capitalizaciones que UTE y ANCAP hicieron de la empresa. Además hay pasivos por 167 millones, sumando capitalización más pasivos da una cantidad de 209 millones, pero hay que descontarle 54 millones que actualmente hay en caja. Ese dinero es parte de los 100 millones que se le cobraron a GNLS cuando se rescindió el contrato para construir la obra de Punta de Sayago. Sin funcionar y sin ingresos, además, Gas Sayago pierde 10 millones de dólares anuales. El Quillóroro, Transfigura, Exor son parte de este desastre que en el 2016 obligó al Poder Ejecutivo, como dijimos, a recapitalizar ANCAP en casi 900 millones de dólares o pena de que la empresa quebrara.
Además, durante los últimos 3 años hubo que mantener e incluso aumentar el precio del combustible a pesar de la caída del precio del barril de petróleo y el mantenimiento del precio del dólar. Resulta muy obvio decir que ANCAP necesitaba inversiones, sobre todo a partir de la constatación de su estado al año 2005. Pero también es muy obvio que la improvisación fue generalizada. Es inadmisible que casi todas las inversiones hayan costado por lo menos el doble de su presupuesto original, sobre todo por los bajos índices de inflación y un precio de dólar bajo y previsible. Primó el descontrol absoluto. Y con descontrol todo es posible. No es un dato menor que el fiscal Luis Pacheco pida el procesamiento de 9 ex jerarcas por abuso de funciones y que en toda su vista aparezcan estas definiciones. Despreocupado manejo de los dineros públicos. Incurre en actos contrarios a las normas. Se advierten múltiples, sucesivas y graves irregularidades. Actos arbitrarios cometidos en perjuicio de la administración. Compensación inadmisible no prevista en el contrato original y acontecimientos que demuestran mala fe y abuso de funciones. Sí, es así, ¿no? Y derrotero, ¿verdad? Seguido por la compañía en estos 3 programas, ¿verdad? Estas 3 entregas, estas 3 últimas entregas, contando esta del Cosechando Amigos, nos hace ver una perspectiva. Bueno, hay que volver al origen con que arrancaste esta retrospectiva, ¿no? Cómo el milagro es que esté todavía en CAP. Claro, es milagroso porque en realidad la impresión que te queda es que todo lo que ha ocurrido en este tiempo es la constatación de pérdidas siempre del ente, ¿no? Las ganancias han sido parciales, hay años que ha dado ganancias, pero luego esas ganancias quedaron de alguna manera licuadas por las pérdidas impresionantes que ha tenido. Así todo, la empresa ha sobrevivido. Increíblemente. Y yo creo que debe mantenerse el espíritu original que dio la creación de ANCAP, porque en realidad ante esta constatación son muchas las voces que dicen, bueno, es mejor que esto se venda, ¿no? Que esto no, que hagamos otra cosa. Y en realidad no es mejor porque el espíritu original de la creación de ANCAP era mantener la soberanía de la refinación de combustible y de la producción de cemento Portland, imprescindible para el desarrollo nacional. Imprescindible. Sí, sí. Son 2 elementos imprescindibles para el desarrollo, ¿no? Sí. Seguramente hoy, con otros cambios en las matrices energéticas, bueno, se deberán prever transformaciones, pero lo cierto es que esta empresa se ha mantenido desde 1931 hasta hoy en estas condiciones. A veces a mí me queda la impresión de que hubo muchos cuatreros al asalto a esta diligencia, ¿no? Sí, claro. Visto así en general, digamos, porque en medio de todo esto hubo mucha gente que se favoreció. Sí. Hasta gente por fuera con contratos digitados, ¿no? Sí. Con el ingreso de personal, por ejemplo, en una época se entraba una tarjetita, ¿no? Sí. Es decir, también hay muchas historias ahí al respecto sobre las ineficiencias del funcionamiento de este estado de situación, digamos, que realmente a uno le preocupan, porque como que a veces llegamos a la constatación de que la función existe para el funcionario y no el funcionario para la función, ¿no? Ahí va. Es muy compleja la situación, porque en realidad vos ves que a veces la misma gente funciona de una manera en una empresa privada y de otra manera en la empresa pública. La misma gente. Sí. Yo soy un convencido, en realidad siempre ocurre eso. No, nadie trabaja de esa manera que vemos en la función pública. Cabeza, ¿no? ¿Qué cabeza se generó en nuestra sociedad a partir del clientelismo político, por ejemplo, ¿no? Es interesante ver esto, pero bueno, de todas maneras ese no ha sido el daño menor. El daño mayor, quiero decir. El daño mayor ha estado en cómo personas con conocimiento, con exhaustivo conocimiento, digitaron decisiones para aprovechamiento propio o de terceros, ¿no? Claro, y te digo, también tiene que ver esto. Por supuesto. Y te digo que en ese sobrevuelo de la situación en general, yo creo que la frutilla del postre fue el famoso plan de inversión, ¿no? Digo, jugar a ser inversores en un terreno tan desfavorable y con una historia tan complicada como vos reseñaste en esas 3 últimas entregas de Cosechando, ¿no? Sí, nosotros siempre poníamos la figura esa, ¿no? Imagínate a alguien sin suficiente conocimiento, digamos, la verdad que de repente se encuentra con el 5 de oro
y decide gastarse en todo aquello que siempre soñó. Claro. ¿Está claro? Claro, pero después se queda sin recursos para mantener eso en lo que lo gastó. Las casas que se compró, o lo que sé, los autos que tiene, las propiedades que tiene. Después tiene que mantener eso, ¿no? En ANCAP es lo mismo. ANCAP con este acuerdo con PDVSA, de alguna manera sacó sus 5 de oro. Sí. Se encontró con una enorme masa de dinero que le hubiera costado muchísimo si le hubiera tenido que pedir a los bancos, por ejemplo. Claro. Estamos hablando de un 2% anual, era un regalo. El petróleo, sí que nos da. Claro. Entonces, esa enorme cantidad permitió que se gastara a bochas. Claro, eso puede Claro, ser pero parte sin del la problema. previsión suficiente de darse cuenta que eso lo teníamos que pagar en algún momento. Sí, y que incluso, porque mucha gente a mí me contesta y dice, no, pero igual se ganó al canjear deuda. Cuando uno canjea deuda, siempre gana, porque se supone que vas a pagar antes lo que tendrías que pagar después. Por lo tanto, vas a pretender pagar menos, y el que quiere cobrar está apurado, que era Venezuela, por cobrar algo antes del plazo, siendo menos. O sea, sí, porque Venezuela también venía en la debacle, ¿no? Claro, en realidad, claro. Eso claro. también. Digo, Venezuela natural, fue extremadamente generoso en estos acuerdos, hay que reconocerlo, Sí. pero también porque ellos tenían Sí. necesidades, Claro, ¿no? claro. Claro, si vos después ves un pequeño detalle, ¿no? Porque en realidad en uno de los acuerdos tenía que ver que toda esa disminución, digamos, de deuda se complementaba con la venta de alimentos hacia Venezuela, Sí, ¿no? claro. Pero después en el medio ves avivados Claro. que vendían arroz a 10 veces más de lo que costaba en plaza. Y bueno. O sea, ¿cuál era el negocio para los venezolanos? Claro. Terrible, ¿no? La situación así ya puesta. Y una cosa más que yo quiero decir en voz alta, capaz que ustedes saben, hemos venido hablando constantemente del plan de inversiones, aparentemente todo el mundo lo ha dicho, ideado por el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez. ¿Pero alguien sabe realmente en qué constaba? Yo no lo sé. O sea, el punto por punto, no lo desconozco. Yo creo que no había un plan de inversiones desarrollado como fue desarrollado luego, ¿no? En realidad lo que había era una intención de mejorar las áreas deficitarias en ANCAP, que todas eran deficitarias, no mejoraron, digamos, todas siguen siendo deficitarias. Se mejoró la tecnología, se mejoró la calidad de esas plantas. Así todo, tengo la impresión de que todo iba surgiendo sobre la marcha, ¿no? Sobre todo, reitero, porque esto no es un concepto menor, alentados por una concepción política y económica de José Mujica que alentó a Raúl Sendic a darle para adelante porque era imprescindible esto, ¿no? Yo digo porque viste que se utiliza realmente como un mantra, y en todas las reclamaciones judiciales, no solo de Sendic, sino de todos los que pasaron por la justicia, todos repiten como un plan estratégico, el plan estratégico elaborado en 2007 por parte la verdad no me consta eso, pero en realidad bueno, la investigadora parlamentaria, cuando tú lees todas las actas, en toda la investigación parlamentaria y todos los partidos concluyeron de que en el primer periodo de ANCAP no había responsabilidades penales, ¿no? Es decir, pudo haber errores, pero no había responsabilidades como las que se encontraron después, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es un tema, pero bueno. No, pues yo estamos hablando de la opinión de los políticos que estuvieron en la comisión investigadora. Estoy de acuerdo, pero me encantaría conocer detalles hacia el interior de ese plan estratégico de todas maneras, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto es tan complejo. Sí. Y además se ha fortalecido la idea en la sociedad de que aquí hubo alguien que se afanó 800 millones de dólares, se metió en su bolsillo 800 millones de dólares y después repartió con alguien más, y entonces todo el mundo terminó afanando, que después es difícil explicar cómo fue el proceso en realidad. No es que alguien se le metió 800 millones de dólares, es que alguien los gastó mal esos 800 millones de dólares. Se metió o no plata en el bolsillo, bueno, no corresponde a nosotros decirlo por ahora porque ni siquiera la justicia lo ha podido probar. Sí. Pero lo cierto es que uno puede sospechar, por ejemplo, que todo este desarrollo sirvió para la campaña de Raúl Sendic y para que Raúl Sendic llegara a la vicepresidencia de la República. Claro. Esto sí parece ser una cosa corroborable con el relato de la realidad. Sí, Raúl. Pero todo lo otro es complejo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene la democracia y libertad. La gente querrá lo que quiera y cada uno seguirá pensando como quiera, aunque los hechos estén ahí, digamos, para estampárselos en la cara. Agrega Raúl Viñas, nuestro amigo y meteorólogo en este caso, integrante de MOUS, dice: muy bueno y muy completo el informe sobre ANCAP. Lo del acuerdo con Venezuela del 75 más 25 fue así, pero falta que el precio, falta decir, supongo que quiere decirnos Raúl, que el precio que pagaba Uruguay por el petróleo venezolano lo equiparaba al Brent cuando el petróleo venezolano se vende en el mercado a precios menores.
Un detalle. Ahí hay un detalle, porque en realidad hay un detalle con la calidad del petróleo. Hay muchos expertos que dicen que Uruguay tuvo que construir la desulfurizadora precisamente por comprar petróleo venezolano, que era de muy pesado, de muy mala calidad. Sí, no se podía refinar en la claro, necesitaba, tenía un excesivo componente de azufre, por ejemplo, ¿no? Que en realidad nosotros comprábamos mejor petróleo en Nigeria, pero claro, Nigeria no nos ofrecía los acuerdos que tuvimos con Venezuela. Sí. Bueno, la seguimos mañana, Carlitos. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Rompecabezas. Versión XL. 10ª temporada.